y también que nosotros podamos ser parte de las primeras listas de precios cuando apenas está lanzando el proyecto al mercado. Esa combinación nos dará a los inversionistas el mayor margen de ganancia sobre plusvalía en nuestra inversión. Bienvenidos conquistadores del mercado inmobiliario a su podcast de Real Estate Game. Hoy tenemos el episodio Quiero comprar en preventa, sobre todo dirigido para aquellos inversumidores, esta fusión del inversionista y el consumidor que se mezcla en una necesidad de invertir, ya sea para un tema patrimonial, para vivir o inclusive para un tema especulativo de poder generar estas ganancias y poder revender en otro momento. Este es el episodio número 6 de la temporada 3 y vamos a arrancar con este gran tema. El mercado inmobiliario en las principales ciudades de México y Latinoamérica, en estas ciudades que se están verticalizando, que están creciendo hacia arriba, que como lo hemos platicado en varias ocasiones, estamos acostumbrados a ir de adentro hacia afuera en estas ciudades latinoamericanas, donde toda la economía, toda la parte social, todo el tema de cultura, entretenimiento y demás, nace desde el corazón de los centros de las ciudades o de diferentes centros secundarios, ¿no? Pero muy centralizado al interior de la ciudad. Esto ocasiona una demanda o una necesidad de estar en este tipo de centros y entonces hace que las ciudades empiecen a crecer para arriba, creando todos estos proyectos verticales que vienen a posicionarse en el paisaje, como lo hemos dicho, este paisaje urbano en el cual estos edificios se vuelven el ícono del progreso y de la evolución de las ciudades. Y entonces se crea un mercado de oferta, de oportunidades para todos aquellos conquistadores del juego inmobiliario, para todos aquellos que tienen la posibilidad y el recurso de empezar a operar en este tablero inmobiliario, este juego de conquista, donde obviamente lo que buscamos es poder maximizar nuestra inversión, crecer nuestro portafolio, ser parte de un momento de evolución de ciudad donde queremos ir creciendo con la ciudad y sobre todo con la plusvalía que esto pueda generar a nuestras inversiones. Con plusvalías que muchas veces en estos momentos, y ahorita vamos a platicar el tema de las preventas, por qué es tan importante y tan interesante si tú lo que estás buscando más allá de una propiedad para vivir, lo que estás buscando es tener un rendimiento de tu inversión. El punto más importante para invertir es en un momento temprano de un lanzamiento, de un proyecto en preventa, donde inclusive sumando las plusvalías controladas, que ya lo hemos platicado, más los descuentos adicionales por las formas de pago que tú puedas adquirir, por esta manera de apalancarse del desarrollador con el dinero de los clientes, se pueden inclusive márgenes de hasta un 40%. Esto es una realidad, lo hemos visto. Pero hay ciertas cosas de reglitas que tienen que seguirse, de cosas que hay que entenderse para que tú puedas llegar a ser parte de esta oportunidad en los proyectos inmobiliarios en preventa. De entrada, también saber por qué es tan atractivo invertir en un proyecto inmobiliario en preventa y no en otros vehículos de inversión como existen en la bolsa, acciones, criptos, etcétera. Sabemos que existe un tema muy importante, muy arraigado en nosotros, en un tema antropológico, por poderlo decir así, el significado que tiene comprar un pedazo de tierra, una propiedad, la seguridad que nos puede dar, la pertenencia o el respaldo de saber que nuestro capital está en un bien raíz, ¿no? Pegado a la tierra, de una manera concreta, físicamente tangible a como pudiera ser en otro tipo de inversiones. Y por otro lado, inyectarle este factor preventa que lo que hace es poder meterle un riesgo controlado, un beneficio a tu dinero, un valor de dinero en el tiempo a lo que tú puedas aportar y entonces se mezcla una de las inversiones más seguras, si no es que la más, también con un factor de maximizar tus rendimientos. Y sobre todo también entender los segmentos en el que esto sucede con mayor facilidad, como lo es el segmento residencial y residencial plus, que tiene muchas razones del por qué sucede más esto que en el segmento premium, por ejemplo, o en el segmento medio, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que más del 80% de los proyectos inmobiliarios en las principales ciudades de México están en los segmentos residencial y residencial plus, que hablando de México estamos hablando de alrededor de entre 2 a 5 millones de pesos.
porque es donde se genera esta mayor plusvalía, porque es donde están los mayores descuentos, pero también donde está la mayor oferta. Es porque aquí es donde tu dinero vale más dinero. Aquí es donde está la mayoría de los desarrolladores que necesitan apalancarse de las preventas, y entonces esto se convierte en un beneficio para los inversionistas, cosa que no sucede en el segmento medio, económico, social o abajo del nivel residencial, porque ahí sabemos que la mayoría de los usuarios, de los clientes, lo van a comprar utilizando una línea de crédito, dando un poco enganche y utilizando y maximizando el aforo que les puedan dar en sus créditos hipotecarios. Y entonces sabemos que el capital que requiere el desarrollador ahí, pues tendrá que bajarlo de un crédito puente, de un fondo de inversión, por parte del equity, para poder llevar a cabo la construcción. Ahí es poco el segmento que te pueda dar este apalancamiento con la preventa. Y en el segmento Premium o Premium Plus, pues llegamos a un segmento donde también tu dinero no tiene tanto valor, porque no estamos haciendo un producto comercial, ni en rentas, ni en reventas, sino que estamos satisfaciendo la necesidad premium de lujo, de metrajes, de acabados, determinados, que están muy determinados y destinados a un segmento muy especializado. Por eso es que en el segmento residencial y residencial plus es donde tu dinero en una preventa vale más y donde tienes la oportunidad de crecer y asociarte prácticamente con los desarrolladores para que tu dinero pueda tener este incremento y beneficio para ti. Y a su vez estos proyectos puedan pasar por diferentes fases en las cuales en un inicio tu capital obtiene muchísimo más valor, que conforme se vaya avanzando en el proceso de la obra, entre más certeza vaya dando el proyecto en construcción, tangibilidad, tu dinero tendrá menos valor para el desarrollador. Es por eso que entonces adoptar formas de pago en las cuales podamos dar un contado comercial, enganches que nos permitan que financieramente el desarrollador pueda arrojarnos un descuento por la cantidad que nosotros estamos aportando, y también que nosotros podamos ser parte de las primeras listas de precios cuando apenas está lanzando el proyecto al mercado. Esa combinación nos dará a los inversionistas el mayor margen de ganancia sobre plusvalía en nuestra inversión, y lo cual también se verá reflejado en un incremento en el rendimiento o el cap rate que yo pueda tener al momento de salir al mercado de rentas. Todas estas dos cosas se combinan, y por eso es tan importante, y por eso existen tantos cazadores de preventas, gente que no quieren ver algo que ya salió al mercado público, gente que se está vinculando, relacionando constantemente con aquellas personas o empresas que puedan brindarles estas oportunidades, estas invitaciones especiales a los lanzamientos de Friends and Family, Etapa Cero o diferentes nombres que utilizan para buscar a ciertos inversionistas con cierto perfil para aquellas exclusivas unidades y aquellas exclusivas listas de precios que sacan, para meterles este boost de lanzamiento a los proyectos en la parte de inyectarles el capital, el pico de capital de arranque que estos requieren. Con esto podemos entender entonces qué busca el desarrollador. El desarrollador busca apalancarse en el dinero de las preventas de los clientes para poder repartir el costo de capital de generar un proyecto entre la preventa, obviamente el equity que ponen los inversionistas, y lo que puedan apalancarse con un crédito puente de banco. Esta combinación es la combinación perfecta para que también al desarrollador pueda salirle el negocio. Entonces es un win-win realmente entre el mercado y la oferta. Existe también la pregunta de, oye, Alex, ¿cómo podemos entonces plusvalizar si existe tanta oferta del mismo producto en los mismos dos segmentos? Y esta es una grandísima pregunta cuando dices, bueno, Alex, ¿por qué me estás diciendo que el 80 y tantos % de la oferta está en el mismo segmento? Y entonces se va a empezar a generar una plusvalía por demanda. Si a mayor demanda, mayor precio; si a mayor oferta, menor precio. Esta regla básica del mercado. Pero eso entonces entender los momentos y conciencia de ciudad. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica hay muchas reglas que empiezan a romperse. Nos apoyamos a nosotros mismos a satisfacer diferentes necesidades. Digamos que se democratiza la manera en la que podemos operar y podemos vivir. Se le quita poder a grandes grupos, por ejemplo, como sucede en Estados Unidos, grandes grupos constructores que abastecen de grandes proyectos de multifamily a todas las personas que quieran rentar.
por el tipo de créditos puentes, por las tasas que ellos manejan. En México y Latinoamérica, esto ya lo hemos practicado, se democratiza la propiedad del patrimonio para renta. Entonces, hay una gran necesidad de renta y hay una gran necesidad de personas que tienen la capacidad económica para ir a comprar 1, 3, 5, 7, 10, 15 departamentos para poder satisfacer la gran necesidad que tienen las ciudades de renta, por todo lo que hemos platicado, el incremento en la tasa de divorcio, que hablábamos de ciertos porcentajes ahí que mucha gente se espantaba de hasta 30% o 50% en el primer año, las ciudades que vienen de todo el campo a vivir a los centros de la ciudad, las ciudades estudiantiles que vienen a estudiar de diferentes lugares a las universidades que se encuentran en las principales ciudades del país, el regresar a las personas que se habían ido a lugares fuera del centro y que los municipios empezaron a perder apoyo de acuerdo a la densidad demográfica, poblacional que tenían, y entonces regresaron a buscar la verticalidad o regresaron al centro de las ciudades porque los gobiernos empezaron a promover el tema de la verticalidad. Todas estas casas gigantes que habían quedado de generaciones pasadas que tenían 7, 8, 10 hijos y que hoy son grandes casas que no tienen sentido para una familia en el mundo actual de 2 o 3 personas o 4 personas como máximo. Todas estas casas súper bien ubicadas que pueden convertirse en edificios donde viva no solamente una familia, sino donde vivan 30, 40, 50, 100 familias en el mismo terreno. Y esto obviamente obedece a toda esta tendencia de economías compartidas internacional, a optimizar los recursos, a poder satisfacer los servicios de gas, seguridad, agua, drenaje, electricidad, todo en un mismo lugar sin tener que expandirnos esta mancha urbana, ¿no? Realmente, aunque para muchos la verticalidad viene a ser complejo de repente el centro de las ciudades, entendamos que también para nuestro planeta crecer de manera horizontal es cada vez esta mancha urbana, vamos creciendo y comiéndonos la naturaleza y comiéndonos los bosques y comiéndonos el campo, y entonces vamos siendo mucho más eficientes, mucho más minimalistas en nuestra manera de vivir y vamos viviendo en el centro de las ciudades, quitando el uso del automóvil, usando el servicio público, usando bicicleta, etcétera. Esa es la esencia de la verticalidad también. La verticalidad es mucho más sustentable y mucho más bueno para nuestro planeta. Y entonces existen todas estas razones por las cuales la demanda sigue siendo inclusive mayor que la oferta en estos segmentos, porque aparte es el segmento comercial. Es el segmento que se usa también como moneda de cambio, este tipo de unidades, de propiedades dentro del rango de precio que hoy les estoy diciendo, entre 2 y 5 millones de pesos hoy en el año 2022 en el que estamos grabando este podcast, porque obviamente pues estos valores se van cambiando de acuerdo a factores de tiempo y macroeconómicos de cada ciudad y cada país, pero en este momento hoy los rangos de residencial y residencial plus se encuentran en este ticket de inversión. Pero ya entendiendo esto, Alex, ¿cómo puedo elegir entre tantas opciones? Que es cuando llega a este famoso FOMO de quedarse fuera de la oportunidad o de creer que puedes tomar la decisión equivocada. Y es ahí donde dices, bueno, Alex, ya estoy convencido que quiero ser parte del juego inmobiliario, pero no sé ni por dónde empezar. El mercado está muy sofisticado, el mercado está muy confuso y es aquí cuando yo quiero hacerles algunas recomendaciones para poder despejar su mente, sus ideas y que puedan tomar las decisiones correctas. Mucho hemos platicado, sobre todo para el primer inversionista, inclusive también para el segundo o tercer inversionista en un mercado que está cambiando tanto, que empezamos a saber qué queremos, ¿no? Como no compramos propiedades todos los días, como comprar comida o comprar cualquier commodity, empezamos a entender el mercado en nuestro proceso de búsqueda. Y antes de ver cualquier producto, para mí siempre la principal recomendación es poder tener esta vista panorámica del mercado, de entender cómo está sucediendo este efecto en la ciudad en la que tú quieras invertir, cuáles son las zonas trendy de inversión y por qué, ¿no? Cuáles son los precios por metro cuadrado para entender cuál es un rango alto, un rango bajo. No me gusta hablar de caro o barato, ¿no? Pero hablando de un rango alto, un rango promedio, un rango alto,
que es un tema de cerca o lejos en función a las principales zonas, ya sea escuelas, ya sea servicios, ya sea hospitales, ya sea comercios, ¿no? Y entonces en función a tu estilo de vida, a quién eres tú, empezarás a analizar este mercado, como te lo digo, de una manera panorámica y entonces empieces a tener ciertos valores de referencia, ¿no? Ciertos valores de referencia que cuando ya puedas conocer un producto puedas cotejarlos, contrastarlos y compararlos contra tu producto ideal, tu producto estrella que vas a crear, porque no existe el producto estrella generalizado. Cada quien tenemos que definir cuál es el producto estrella para nosotros. Y esta es la primera recomendación que yo les hago. Una vez que ya lo tengan, entonces seguiremos con la siguiente, que es poder relacionarte con aquellos personajes, aquellas empresas, aquellas personas que están en el medio, que conocen perfectamente qué es lo que está pasando, que saben cuáles son las oportunidades que tú como público no te vas a enterar hasta que no veas el espectacular, no te vas a enterar hasta que veas los anuncios en redes sociales. Esas oportunidades que tienen gestándose probablemente un año, año y medio de productos, de que a lo mejor el terreno todavía no tiene ninguna comunicación, es ahí donde tienes que empezar si quieres ser realmente un verdadero conquistador. Infiltrarte en el medio de inmobiliario lo puedes hacer tú mismo, o obviamente la manera más fácil es buscar a un agente especializado en preventas, en proyectos inmobiliarios que te acompañe de la mano y te avise con tiempo. Sabes que prepara tu inversión, prepara tu capital, porque en un mes, 2 meses vamos a tener 3, 4 lanzamientos en zonas importantes de la ciudad. Es ahí donde te conviertes en un verdadero conquistador, porque lo que queremos es ser los primeros, las primeras listas de precios y los mayores descuentos, y solamente se da antes de salir al público. Muchas veces cuando me ha tocado estar me tocó estar en las oficinas comerciales de proyectos inmobiliarios, llegaba el vecino a preguntar al camper de ventas, al showroom: oye, ¿sabes qué? Acabo de ver que se acaban de poner a la venta, yo soy su vecino y me interesa invertir. Y cuando les presentábamos los proyectos, el inventario, ya con un 30% vendido, un 50% vendido, se volvían locos, ¿no? Nos tachaban de mentirosos, pero ¿cómo es posible que yo soy el vecino, acaban de ponerse ayer y ya quieran decir que vendieron el 50, el 30%, ¿no? Y es ahí cuando les explicamos: señor, lo que pasa es que para que nosotros estemos aquí ya parados a la venta al público en nuestro primer día, ya pasamos por una etapa privada, una venta cerrada a inversionistas, donde ellos ya pudieron ser parte de este inventario que ya se vendió, ya se comieron, por decir, esa rebanada del pastel, y pues bueno, no queda otra cosa que decir: bueno, es que yo nunca me enteré, a mí nunca nadie me ha hablado, ¿por qué no me dijeron antes? Y pues bueno, los invitamos a formar parte de nuestros club de inversionistas. Pero eso es muy importante, saber que existen estos dos momentos y que para cuando probablemente tú ya viste el avance de obra o los espectaculares, probablemente siga siendo una oportunidad, porque obviamente se va avanzando durante la forma de pago y el crecimiento de la obra, pero no fue la mejor oportunidad. Probablemente estés en la segunda o tercera oportunidad de 7, 8 o 10 momentos de oportunidad que tendrá el proyecto para invertir. Ok, otro tema muy importante es saber cuál es el producto ideal para invertir. Si departamentos chicos, si departamentos grandes, obviamente con los valores de referencia de cada una de tus ciudades, pero saber lo que yo le llamo qué son los micromercados. Los micromercados es: a lo mejor el mercado tiene cierta oferta, demanda en un tema generalizado, pero también hay un valor dentro de cada uno de los desarrollos que se genera un micromercado por la oferta o demanda que tenga un producto determinado, donde inclusive la cantidad de unidades del proyecto juega un gran papel, el concepto que tenga, el concepto emocional, ¿no? La esencia en las amenidades, en el estilo arquitectónico, juega también un papel importante en estos micromercados. Yo siempre recomiendo invertir en proyectos entre 20 y 100 unidades. ¿Por qué entre 20 y 100 unidades? Porque abajo de 20 son proyectos en terrenos pequeños que seguramente no tienen muchas amenidades, no tuvieron tanta preventa porque no tuvieron tanta difusión o porque es un proyecto mucho más pequeño. Y pues no existe tanta demanda en estos proyectos, probablemente en una etapa de preventa. Abajo de 20 departamentos, normalmente, como no se alcanzan a ver porque sus presupuestos para que se vean son mucho menores, pues entonces terminan vendiéndose hasta que la gente ya puede verlos, entrar, tocarlos y vivirlos, ¿no?
Y por otro lado, en un proyecto arriba de 100 unidades, digo, esto es un tema de percepción personal, no es ninguna regla, pero es una lógica que yo utilizo. Arriba de 100 unidades son proyectos probablemente más masivos, más grandes, donde hay ciertas formas de capitalizarse en las cuales existen intercambios, hay inversionistas a los cuales se les paga con departamentos, y esto hace que arriba de 100 unidades existan dentro de tu micromercado, pues algunos personajes que quieran recuperar rápidamente su inversión o rentarlo rápido y puedan empezar a bajar el precio en el cual lo compraron, ¿no? Si tú llevas una plusvalía, unos precios como cliente de ese proyecto, a lo mejor este 20-30% de personas que tuvieron algún beneficio porque fue algún intercambio o parte de los accionistas o lo que sea, y saquen al mercado sus unidades, pues van a afectar los valores o pudieran afectar los valores de tu unidad. Entonces, si tú te manejas en un rango de entre 20 y 100 unidades, serán proyectos con gran concepto, con amenidades, con mucho más estrategia en el tema de la administración, de cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a escriturar, cómo se va a revender, y es ahí donde saber el tipo de productos que tú vas a adquirir y ser parte de estos micromercados, pues te dará una mayor ganancia a tu inversión. Otro tema importante es saber que entre más enganche puedas dar, entre más capital puedas dar, además de estar en una etapa temprana de lanzamiento, ser de los primeros, pues también saber que las formas de pago, al apalancarse el desarrollador con tu inversión, pues entre más puedas dar de enganche, ese dinero tendrá un valor financiero que se traducirá en un descuento para ti, y ese descuento se traducirá en una mayor plusvalía para ti. Entonces, si tú traes el capital para darlo, que no te dé miedo, ¿no? Obviamente ahorita vamos a ver el siguiente punto, el minimizar el riesgo, pero que no te dé miedo guardarte con algo, porque te va a dar mucho más dinero a tu inversión, que tú puedas aventar eso a un contado, a un enganche alto, en el descuento que te puedan dar y ponerte trucha para que te lo puedas obtener, ¿no? A hacer valor tu enganche, a quedártelo guardadito en el banco o debajo del colchón. Entonces, si tienen el capital para hacerlo, aseguren hacer una buena oferta para conseguir el mayor descuento, ¿no? Y sobre todo, y el más importante, y no me cansaré nunca de decirlo, es tener la certeza legal, verificar que el desarrollador sí es una preventa, pero no porque sea una preventa vas a correr todos los riesgos. No vayas y compres en proyectos que no tengan licencia de construcción, independientemente de la piña que te quieran vender, como se dice por ahí, que ya está en proceso, que ya ahí viene, que ya está en trámite, que sale el próximo mes. No compres si no tiene todos los permisos, todas las licencias, que no te vayan a hacer un cambio de proyecto, que no vayan a dejar el proyecto a la mitad, que puedan empezar la obra para que tengan una fecha cierta de entrega para ti. Verifica todas las licencias y todos los permisos. Y estos datos importantes, un compromiso de cuándo van a empezar la obra y un compromiso de cuándo van a entregar los departamentos. Siempre hay un margen, ¿no? De a lo mejor de 60, 90 días, ¿no? Razonables en cualquier atraso que pueda haber a la obra, pero más de eso ya se pone en riesgo tu rendimiento en el tema financiero por el tiempo que esto se pueda atorar. Entonces, estos son los puntos más importantes que tienes que saber y que te quiero regalar el día de hoy si eres un conquistador del mercado inmobiliario en la parte de inversionista, de comprador, de inversumidor, que es esta mezcla de inversionista y consumidor, donde la compra sí tiene que ver mucho con un tema financiero, pero también quieres ir a comprar en un lugar que te guste, que puedas a lo mejor irte a vivir un día para ahí, para uno de tus hijos, qué sé yo, ¿no? Es esta frase que hemos encontrado de inversumidor que define bien a este perfil de inversionista y cliente final fusionado. Con esto entonces quiero dejarte estos puntos importantes para que si vas o estás hoy a punto de invertir en una preventa, los tomes en cuenta, los tomes en consideración y puedas tomar la mejor decisión. Yo soy Alex Tamayo, síganme en mis redes sociales y recuerda, let's conquer the city.